El alfa de la manada probó a todos los machos para su hija. El mecánico humano lo obligó a someterse. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde están viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. La bahía de mantenimiento del puesto de avanzada 17 resumaba fluido hidráulico y circuitos quemados, un olor que se había vuelto tan familiar para Isen Cole como su propio aliento. Había estado arreglando la maquinaria rota de 100 especies diferentes durante 3 años. Sus manos perpetuamente manchadas de grasa. Su mono era un mosaico de reparaciones. Nadie en esta estación fronteriza le prestaba mucha atención al mecánico humano en la Bahía 7. Y así era exactamente como a Isen le gustaba. Pero eso estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Los Borit habían llegado a la estación hace 6 meses, y todos sabían que debían darles espacio. Eran enormes seres parecidos a lobos de casi 2.4 metros de altura con patas de grado digital cubiertas de un grueso pelaje que iba del plateado al negro con ojos que brillaban ámbar en la penumbra. Se movían con gracia depredadora. Su sociedad se basaba en jerarquías de manada y combates rituales. Los Borit infundían respeto mediante la fuerza, y su reputación de ferocidad en batalla se había extendido por 3 sectores. Isen estaba hundido a codazos en un acoplamiento de plasma defectuoso cuando la vio por primera vez. Kira, hija de Paka Alphadraven, había entrado en su bahía siguiendo el acre olor de un incendio eléctrico. Era diferente de los otros Borit que había vislumbrado al pasar. Su pelaje era de un raro blanco plateado, con marcas más oscuras a lo largo de la columna vertebral, y sus ojos transmitían una inteligencia que parecía atravesar sus defensas habituales. Era joven para los estándares Bor, pero ya medía 2,5 metros, con una complexión delgada y musculosa que denotaba incontables horas de entrenamiento de combate. Isen levantó la vista de su trabajo, secándose el sudor de la frente, dejando otra mancha de grasa. Al principio no dijo nada, solo levantó una ceja en un gesto de pregunta silenciosa. Kira se acercó, sus patas con garras repiqueteando sobre el suelo metálico. Hablaba un galáctico estándar con acento, pero claro. Su voz tenía un matiz gruñón característico de su especie. La armadura ceremonial de mi padre tiene una falla en el sistema de distribución de energía. Los técnicos habituales se negaron a trabajar en ella. Temían tocar algo tan personal para el alfa de la manada. Isen salió de debajo de la maquinaria y se puso de pie, aunque incluso con su altura de 1.80 metros, apenas le llegaba al hombro. Agarró un trapo e hizo un intento feudal por limpiarse las manos. Las armaduras son solo metal y circuitos. No me importa de quién sea. Tráelo mañana por la mañana. Algo brilló en los ojos de Kira. Sorpresa, tal vez. O curiosidad. Ladeó la cabeza, observándolo con una intensidad que habría incomodado a la mayoría de los seres. No le temes a mi padre. Isen se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Nunca lo conocí. Pero el miedo no arregla el equipo roto. O puedo repararlo o no puedo. El estatus del propietario no cambia el trabajo. Durante las semanas siguientes, Kira se convirtió en una visitante habitual de la plataforma 7. Traía no solo la armadura de su padre, sino también varias otras piezas de tecnología Borit que necesitaban reparación. Isen llegó a apreciar su enfoque práctico para los problemas. A diferencia de muchos habitantes de la estación, no perdía el tiempo con protocolos sociales elaborados ni charlas triviales. Ella describía la avería. Él la arreglaba, y terminaban en largas conversaciones sobre principios de ingeniería, dinámica de manada y las diferencias fundamentales entre sus especies. Una noche, mientras el ciclo diurno artificial de la estación se atenuaba al modo nocturno, Kira llegó a la bahía con aspecto preocupado, las orejas pegadas al cráneo y la cola colgando. Isen había aprendido lo suficiente sobre el lenguaje corporal de los Bor como para reconocer la angustia. Dejó sus herramientas y señaló un banco de trabajo relativamente limpio. ¿Quieres hablar de ello? Kira se sentó en el banco con fluidez, sus garras repiqueteando contra el metal.
Mi padre ha dicho que es hora de que elija pareja. Lo dijo mientras miraba a la pared, claramente incómodo con el carácter personal de la conversación. Isen cogió 2 recipientes del horrible café de la estación y le ofreció uno. Le tomó gusto a pesar de la preferencia habitual de su especie por las bebidas a base de carne cruda. ¡Felicidades! Los labios de Kira se separaron, revelando unos colmillos impresionantes, y lo que Isen había aprendido no era una muestra de amenaza, sino una sonrisa amarga. No lo entiendes. En la cultura borit, la hija de un alfa de manada no elige sin más. Mi padre debe poner a prueba a cada posible pareja. Debe asegurarse de que sean dignos del linaje. Isen dio un sorbo a su café, procesando la información. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de combate, dijo en voz baja. Demostraciones de fuerza, resistencia, pensamiento táctico. Mi padre ha derrotado a todos los machos que se le han acercado. 17 desafíos solo en el último mes. Los supera, los humilla, los despide con su orgullo destrozado. Eso parece contraproducente si de verdad quieres encontrar a alguien. En ese momento, aguzó un poco el oído. Eso es lo que he intentado decirle, pero él es el alfa de manada. Su palabra es ley. Hizo una pausa, sus ojos brillantes se encontraron con los de Isen. Creo que una parte de él no quiere que me aparee en absoluto. Soy su única hija. Me entrenó como a un hijo. Me enseñó estrategia y combate. Lideró guerreros en batalla. La idea de perderme ante un hombre que él considera indigno lo llena de rabia. Isen se recostó en su banco de trabajo. ¿Considerando que quieres? Nadie le había preguntado eso nunca. La sorpresa era evidente en su rostro. Quiero una pareja que me vea como a una igual. Alguien que valore mi mente tanto como mi linaje. Alguien que no se acobarde ante la reputación de mi padre. Su voz se redujo a poco más de un susurro. Quiero lo que mis padres tenían antes de que muriera mi madre. Compañerismo, respeto, amor. La conversación cambió después de esa noche. Kira venía a la bahía con más frecuencia, a menudo sin traer ningún equipo roto. Hablaron de todo, desde xenobiología hasta filosofía. Isen le habló de la Tierra, de crecer en un planeta con una especie dominante inteligente, de la extraña soledad de ser uno de los pocos humanos tan lejos en la frontera. Kira habló de los lazos de manada, del peso del legado, de sentirse atrapada entre el deber y el deseo. Pasaron otras 3 semanas antes de que Isen se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba tumbado bajo un motor de transporte intentando encajar un acoplamiento rebelde cuando Kira dijo algo que le dejó las manos congeladas sobre la llave inglesa. Le he hablado a mi padre de ti. Isen salió deslizándose de debajo del motor. Tenía la cara manchada de grasa. ¿Qué? Le dije. Hay un macho que quiero que pruebe. Su voz era firme, pero su cola se movía de un lado a otro con energía nerviosa. Isen se incorporó, con la mente acelerada. Kira, soy humano. Ni siquiera soy de la misma especie. Se arrodilló a su lado, poniendo su rostro a la altura del suyo. Sus ojos ámbar eran intensos, firmes. ¿Eso cambia nuestra forma de hablar? ¿Cambia cómo me ves? Eres el primer macho que me ha tratado como algo más que la hija del alfa de la manada. Debates conmigo. Cuestionas mis ideas. Arreglas las cosas porque están rotas, no porque quieras ganarte el favor de mi linaje. Esto es una locura, dijo Isen. Pero su voz carecía de convicción. Tu padre me matará. Mi padre te pondrá a prueba. Kira lo corrigió. Y creo que lo sorprenderás. Me sorprendes constantemente, Isen Cole. Eres pequeño para los estándares borit. Sí, no tienes garras, ni colmillos, ni pelaje grueso que te proteja. Pero tienes algo que nunca he visto en ninguno de los machos que mi padre ha probado. ¿Qué es eso? No te impresionan las demostraciones de dominio. Resuelves los problemas en lugar de intentar dominarlos. Y eres testarudo más allá de lo razonable. Hizo esa misma sonrisa de colmillo. Cualidades muy borit a su manera. Isen se puso de pie paseándose por la bahía.
Esto es una locura. Arreglo motores. No soy un guerrero. Kira también se levantó, en toda su estatura, haciendo que Isen estirara el cuello para mantener el contacto visual. Los Borit no solo valoran la fuerza física. Esa es una idea errónea que otras especies tienen sobre nosotros. Valoramos la fuerza de voluntad, el pensamiento táctico, la capacidad de enfrentar probabilidades imposibles sin rompernos. Se acercó. Posees todas estas cosas. Te he visto pasar 14 horas seguidas reparando un sistema de soporte vital que todos los demás técnicos decían que era insalvable. Tuviste éxito porque te negaste a aceptar el fracaso. Ese es el compañero que quiero. Ese es el hombre que quiero que mi padre reconozca. ¿Cuándo quiere hacer esta prueba?, preguntó Isen, con resignación en la voz. Mañana por la noche en el círculo de combate tradicional del barrio Borit. Claro que es combate, murmuró Isen. ¿Por qué no iba a ser combate? El día siguiente transcurrió con una lentitud agonizante. Isen intentó trabajar, pero le temblaban las manos y su concentración se dispersó. No dejaba de pensar en las palabras de Kira, en la conexión que habían forjado durante meses de conversación y tiempo compartido. Pensó en volver a casa, a sus pequeños aposentos, y fingir que esto no estaba sucediendo. Pero la verdad era que, en algún momento del camino, el guerrero de pelaje plateado se había convertido en la persona más importante de su vida. Al comenzar el ciclo vespertino de la estación, Isen se dirigió al barrio Borit. Había estado allí antes para reparaciones, pero nunca tan profundo, nunca en el sagrado círculo de combate que se asentaba en el corazón de su territorio. Los pasillos eran más anchos, construidos para acomodar cuerpos más grandes, y la iluminación era más tenue, adecuada para los ojos de los Borit. Una multitud ya se había reunido cuando llegó Isen. Borit de todas las edades se alineaban en la arena circular, con los ojos brillando en la penumbra. En el centro estaba el alfa de la manada, Draven, y Isen comprendió de inmediato por qué 17 retadores habían fracasado. Draven era enorme, incluso para los estándares de los Borit. Fácilmente medía 2,5 metros de altura, con hombros tan anchos como un camión de carga. Su pelaje era negro azabache con vetas plateadas que denotaban edad y experiencia. Cicatrices marcaban su cuerpo, cada una un testimonio de batallas ganadas. Sus ojos eran de un dorado intenso, y cuando se fijaron en Isen, la temperatura pareció bajar 10 grados. Kira estaba junto a su padre, con la postura rígida por la tensión. Al ver a Isen, el alivio inundó su rostro, como si una parte de ella hubiera creído que no vendría. Isen entró en el círculo, muy consciente de lo pequeño que parecía comparado con los imponentes Borit que lo rodeaban. La multitud murmuró confundida e incrédula. Algunos rieron. Un joven profirió un insulto en la lengua Borit que hizo que varios ladraran divertidos. La voz de Draven atravesó el ruido como una cuchilla. Silencio. Dio un paso adelante, sin apartar la mirada de Isen. Eres el mecánico humano, del que habla mi hija. Isen sostuvo su mirada sin pestañear. Lo soy. ¿Te crees digno de aparearte con la hija de un alfa de manada? Creo que tu hija es capaz de elegir por sí misma, pero me han dicho que necesitas pruebas. Así que aquí estoy. Una oleada de asombro recorrió a la multitud. Nadie le hablaba al alfa de manada Draven con tanta indiferencia. Los labios de Draven se separaron, revelando colmillos capaces de desgarrar el acero. O eres muy valiente o un humano muy insensato. Probablemente ambas cosas, admitió Isen. Pero sobre todo, estoy cansado de ver a Kira tratada como una propiedad en lugar de como una persona. La temperatura en el círculo pareció desplomarse. Las orejas de Draven se aplastaron contra su cráneo, una clara señal de creciente agresividad. Te atreves a insultar las tradiciones de la manada. Me atrevo a señalar que tu hija es una guerrera por derecho propio. Lidera a tus luchadores en combate. Se ha ganado el respeto. Sin embargo, haces desfilar hombres ante ella como si no tuviera voz ni voto en su propia vida. Eso no es tradición.
Eso es control. Los ojos de Kira se abrieron de par en par con horror. La multitud estaba en completo silencio ahora. Nadie, ni siquiera los guerreros de mayor rango, desafiaba a Draven tan directamente. Draven dio un paso al frente. Su enorme figura parecía llenar todo el círculo. Sus garras se extendieron, arañando el suelo metálico. No sabes nada de nuestras costumbres, humano. Nada de lazos de manada, de honor de linaje, del deber de un padre de proteger a su descendencia. Isen se mantuvo firme a pesar de todos sus instintos, gritándole que corriera. Tienes razón. No conozco tus costumbres, pero reconozco el miedo cuando lo veo. Eso detuvo a Draven en seco. ¿Qué dijiste? Me oíste. No se trata de tradición, honor ni deber. Se trata de miedo. Te aterra perder a tu hija. Es lo único que te queda de tu compañera. Así que haces que las pruebas sean imposibles. Destruyes a todo hombre que se presenta. No porque no sea digno, sino porque nadie podría hacerlo jamás a tus ojos. Prefieres mantenerla aislada que arriesgarte al dolor de dejarla ir. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Todo el cuerpo de Draven se tensó de rabia, con el pelaje erizado. Varios guerreros de la multitud empuñaron sus armas, seguros de que estaban a punto de presenciar cómo el alfa de la manada destrozaba al impedido humano, pero Draven no atacó. Algo cambió en sus ojos dorados. Un destello de reconocimiento del dolor se reprimió rápidamente. Tú presumes mucho, mecánico, yo no presumo nada. Kira me habló de su madre, de la compañía que compartían, de cómo tu compañera era tu igual en todo. Honra su memoria negándole a tu hija la misma oportunidad de ser feliz. Las garras de Draven se retrajeron lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más peligrosa. ¿Crees que entiendes la pérdida? La mandíbula de Isen se tensó. Entiendo que aferrarse demasiado destruye lo que intentas proteger. Lo he visto miles de veces de miles de maneras diferentes. El metal que no se flexiona se rompe bajo presión. Los sistemas que no se adaptan fallan. La gente que no puede soltar lo pierde todo. El alfa de la manada lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces ven humano. Veamos de qué estás hecho. Señaló el centro del círculo. Isen sabía lo que venía. También sabía que no podía ganar una competición física contra una criatura con 3 veces su masa y armas incorporadas. Pero Kira había dicho algo importante. Los Borit valoraban más que la fuerza bruta. Caminó hacia el centro del círculo y se giró para mirar a Draven. La expresión del alfa de la manada era ilegible. La primera prueba es simple. Resiste mi desafío durante 60 segundos sin huir ni perder el conocimiento. La mayoría no alcanza los 30. Antes de que Isen pudiera responder, Draven echó la cabeza hacia atrás y rugió. No era un sonido humano, ni de lejos. Era un grito primitivo de dominio, un sonido desarrollado durante millones de años para aterrorizar tanto a presas como a rivales. Su fuerza acústica era física, golpeando a Isen como un muro de presión. Sus huesos vibraron con ella. Le zumbaron los oídos. Cada parte primitiva de su cerebro le gritaba que corriera, que huyera, que se alejara del depredador supremo que se alzaba ante él. Alrededor del círculo, el joven Borit retrocedió instintivamente. Era así de poderoso. Las piernas de Isen temblaron. Su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. El sudor le cubrió la piel, pero no corrió. No se cayó. Se quedó allí, mirando los ojos dorados de Draven, y capeó la tormenta. El rugido duró 20 segundos, una eternidad que pareció horas. Cuando finalmente terminó, Isen seguía de pie. Sus oídos sangraban por el asalto acústico. Su nariz también sangraba, pero sus pies no se habían movido ni un centímetro. Draven parecía genuinamente sorprendido. Impresionante. La mayoría de las especies evacúan sus intestinos y huyen en 10 segundos. Tienes más fortaleza de la esperada, pero la fortaleza por sí sola no hace a un compañero digno. Se puso en posición de combate.
Ahora probaremos tu capacidad de supervivencia. Isen sabía que estaba a punto de ser golpeado. No había forma de evitarlo. Pero cuando Draven se abalanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, Isen no intentó contraatacar. En cambio, se dejó caer y rodó, usando su menor tamaño para esquivar el ataque del enorme Bort. Se levantó a varios metros de distancia, respirando con dificultad. Correr solo prolongará lo inevitable, gruñó Draven. No correr, sobrevivir. Hay una diferencia. Draven atacó de nuevo, más rápido esta vez, pero Isen ya se estaba moviendo. No podría igualar la fuerza o la velocidad del Bort en una competencia directa. Pero podía ser impredecible. Utilizó el entorno, rodando tras los pilares de apoyo, agachándose bajo golpes que lo habrían decapitado, manteniéndose fuera de su alcance. No intentaba ganar, intentaba no perder. La multitud observaba fascinada cómo continuaba esta extraña danza. La diminuta especie de presa humana, según cualquier medida razonable, se mantenía, de alguna manera, por delante de los ataques del alfa de la manada, Draven. No por una habilidad de combate superior, sino por pura terquedad y adaptación táctica. Draven empezó a cambiar su enfoque. Dejó de intentar abrumar a Isen con fuerza bruta y empezó a intentar acorralarlo para limitar sus opciones. Era el cambio de berserkera a estratega, y era mucho más peligroso. Isen sintió que la red se cerraba. Se estaba cansando. Su resistencia humana no era rival para la de los Bor. Le ardían los pulmones. Sus músculos gritaban. Se estaba quedando sin espacio ni opciones. Así que dejó de correr. Cuando Draven volvió a arremeter, Isen no lo esquivó. En cambio, se dejó caer de bruces y rodó directamente hacia el alfa de la manada, poniéndose a su alcance. Las garras de Draven silbaron sobre su cabeza, fallando por centímetros. Antes de que el enorme Borit pudiera adaptarse, Isen se puso de pie justo frente a él, lo suficientemente cerca como para oler el aliento del depredador. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente. Isen estaba completamente vulnerable, a tiro de piedra. Un golpe de esas garras lo acabaría todo. «Podrías matarme ahora mismo», dijo Isen en voz baja. Su voz se oía de alguna manera en el círculo silencioso. ¿Es eso lo que quieres? ¿Demostrar que eres más fuerte que un mecánico humano? Todo el mundo ya lo sabe. ¿No has demostrado nada excepto que puedes aterrorizar a alguien un tercio de tu tamaño? Las garras de Draven flotaban en el aire, temblando con violencia contenida. ¿Por qué no te defiendes? Porque esto no se trata de luchar. Isen lo miró a los ojos sin miedo. Se trata de que decidas si tu miedo es más importante que la felicidad de tu hija. Mátame y demostrarás que tenía razón. Tienes demasiado miedo de dejarla elegir. Déjame vivir. Ponme a prueba de maneras que realmente importen, y tal vez veas lo que ella ve en mí. Las garras del alfa de la manada se retrajeron lentamente. Retrocedió un paso, con expresión ilegible. Confiarías tu vida a mi control. Yo confío mi vida a tu amor por tu hija. Kira dijo que tú y su madre tenían una relación basada en el respeto. Si eso es cierto, entonces entiendes lo que quiere, lo que necesita. Alguien que no se doblegue, que no se quiebre, que no huya. Alguien que la apoye como un igual, incluso cuando sea aterrador. Draven guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz áspera por la emoción. Mi compañera era como tú, pequeña para nuestros estándares, blanda donde nosotros somos duros, pero su voluntad era de hierro. Me desafió cuando otros se acobardaron. Me hizo un mejor alfa porque se negó a aceptar nada menos que lo mejor de mí. Sus ojos se posaron en Kira, de pie al borde del círculo con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando murió, juré que ningún hombre sería digno de nuestra hija porque ninguno podría igualar la fuerza que poseía mi compañera. Tienes razón, dijo Isen. Nadie puede reemplazar a tu pareja. Nadie debería intentarlo. Pero Kira no necesita un reemplazo para su madre. Necesita una compañera para sí misma.
Los hombros de Draven se hundieron ligeramente. El peso de años de dolor era visible en su postura. Eres el ser más valiente o el más tonto que he conocido. Humano. Ya lo dijiste. Un sonido escapó de la garganta de Draven. Algo entre un gruñido y una risa. Ni siquiera me temes ahora, ¿verdad? Oh, estoy aterrorizado. Isen se limpió la sangre de la nariz. Literalmente podrías desgarrarme con tus propias manos. Pero el miedo no cambia lo que es correcto, y es correcto que Kira tome su propia decisión. Draven miró a su hija, la miró de verdad, quizás por primera vez desde la muerte de su compañera. No vio a la niña que quería proteger, sino a la guerrera en la que se había convertido. Fuerte, capaz y perdidamente enamorada de este humano imposible y testarudo. Ira, dijo Draven, su voz resonando por todo el círculo. ¿Es este el hombre que eliges? Kira dio un paso adelante, con una postura erguida y orgullosa. Sí, padre. Lo es. Es débil para nuestros estándares. Se paró frente a ti y no huyó. ¿Cuántos de tus guerreros podrían decir lo mismo? No puede cazar. Arregla lo que está roto. Resuelve problemas imposibles. Estas no son habilidades menores. No vivirá tanto como un compañero Borit. Escucha su voz suavizada. Entonces atesoraré cada momento que tenga con él. Draven cerró los ojos. Un suspiro tembloroso se le escapó. Cuando los abrió de nuevo, brillaron con humedad. A tu madre le habría gustado. Siempre prefería a los de lenguas afiladas y mentes más agudas. Se volvió hacia Isen. No has pasado mis pruebas, humano. Las has fallado estrepitosamente. No puedes igualar mi fuerza. Apenas sobrevives a mi rugido de desafío. En una verdadera prueba de combate, morirías en segundos. Isen no dijo nada, esperando. Pero has hecho algo que ninguno de los demás hizo. Me hiciste ver a mi hija de nuevo en lugar del fantasma de mi compañero. Te enfrentaste a una muerte segura y la usaste para decir la verdad en lugar de implorar clemencia. O eres extraordinariamente valiente o estás completamente loco. Hizo una pausa. Probablemente ambas cosas. Draven dio un paso adelante y puso una enorme pata sobre el hombro de Isen. El peso casi le dobló las rodillas. El mecánico humano tiene mi reconocimiento. Que la manada sea testigo. Él no es Bor. Nunca será Borit, pero posee el espíritu que honramos. Si mi hija lo elige, no me interpondré en su camino. La multitud estalló. Algunos vitorearon, celebrando la decisión sin precedentes. Otros gruñeron en desaprobación, sorprendidos de que el alfa de su manada aceptara a una humana de otro mundo como compañera para su única hija. Pero la palabra de Draven era larga, y nadie la cuestionaría directamente. Kira se precipitó al círculo, y Isen apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que ella lo envolviera en un abrazo que lo levantó por completo del suelo. Fue cuidadosa con su fuerza, consciente de su frágil figura humana. Pero su alegría era inconfundible. ¡Qué tonto tan magnífico!, le susurró al oído. Podrías haber muerto. Probablemente debería haberlo hecho, admitió Isen. Su voz se tensó porque ella le estaba quitando el aire de los pulmones. Tu padre es aterrador. Lo bajó con cuidado, con los ojos brillantes. Te paraste ante el alfa de la manada y lo sometiste. No con fuerza, sino con verdad. Eso es lo más Bor que he visto hacer a un no Borit. Draven los observó con una expresión que mezclaba dolor y aceptación. Hay condiciones, anunció, su voz interrumpiendo la celebración. El humano aprenderá nuestras costumbres. Comprenderá la ley de la manada, la jerarquía de combate y las responsabilidades que conlleva aparearse con el linaje alfa. Será puesto a prueba no una vez, sino continuamente. Y si alguna vez lastima a mi hija, lo cazaré por toda la galaxia y le demostraré por qué me convertí en alfa de la manada en primer lugar. Entendido, dijo Isen. Porque ¿qué más podía decir? Bien. La expresión de Draven se suavizó casi imperceptiblemente. Ahora,
Quítate de mi vista antes de que recuerde mi manada y cambie de opinión. Kira tiró de Isen hacia la salida, moviéndose rápidamente antes de que su padre pudiera reconsiderarlo. La multitud se apartó antes de ellos, guerreros Borit, observaban a la extraña pareja con una mezcla de respeto, confusión y diversión. Al salir del círculo de combate, Isen oyó a un guerrero mayor murmurarle a otro que quizás el alfa de la manada finalmente había perdido la cabeza en su dolor. Pero otra guerrera, con cicatrices y canosa, negó con la cabeza. No, por fin la había recuperado. De vuelta en el territorio familiar de la base de mantenimiento 7, Isen se desplomó en su banco de trabajo. Su cuerpo finalmente reconoció todo el maltrato que había sufrido. Aún le zumbaban los oídos por el rugido desafiante de Draven. Le dolían los músculos por esquivar y rodar constantemente. Le temblaban las manos con adrenalina residual. Kira estaba sentada a su lado, con la cola enroscada alrededor de su cintura en un gesto de afecto y protección. Estuviste increíble. Estaba loco, corrigió Isen. Debería estar muerto ahora mismo, pero tú no. Te paraste ante mi padre y le hiciste entrar en razón. Le hiciste verme a mí. Apoyó la cabeza en su hombro, con cuidado de no cargarlo demasiado. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Isen pensó en los ojos de Draven, en la pena, el miedo y el amor, todo mezclado. No es un mal padre. Simplemente se ha estado ahogando en la pérdida y no sabía cómo superarla. Ahora lo sabe porque se lo demostraste. Guardó silencio un momento. Isen, entiendes que esto lo cambia todo. Aparearse con un linaje alfa conlleva responsabilidades. Expectativas. Me pregunté qué me espera exactamente. Kira levantó la vista, considerando que se espera que asistas a las reuniones de la manada para aprender nuestras costumbres y tradiciones y comprender la compleja jerarquía de la sociedad Bor. Y serás puesto a prueba constantemente por otros machos que te verán como un punto débil en el linaje alfa. Suena agotador. Lo será. Pero no lo enfrentarás solo. Estaré a tu lado, y mi padre, a pesar de su exterior brusco, cumplirá su palabra. Tienes su reconocimiento. Eso no es poca cosa. Isen la miró. El pelaje blanco plateado, los ojos ámbar, los colmillos que podían desgarrar el acero. Era alienígena en todos los sentidos. Y, sin embargo, ella también era la persona que lo entendía mejor que nadie. ¿Y tú? ¿Qué obtienes de este acuerdo además de una pareja que no sabe cazar y se queda sin aliento subiendo escaleras? Aquí está Fang. Su sonrisa era genuina y cálida. Consigo una pareja que me ve por quien soy, no por lo que represento. Consigo a alguien que me desafíe intelectualmente, que discuta conmigo cuando me equivoque, que no se deje intimidar por mi padre, mi linaje ni mi posición. Se inclinó hacia él, su aliento cálido contra su oído. Te entiendo, Isen Cole. Eso es más que suficiente. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, los sonidos familiares del muelle de mantenimiento zumbando a su alrededor. La mente de Isen ya estaba acelerada, pensando en los desafíos venideros. Aprender las costumbres Borit sería difícil. Lidiar con la política de la manada sería aún más difícil. Y no se hacía ilusiones sobre la recepción que había recibido de los tradicionalistas que lo veían como un forastero que corrompía su linaje. Pero se había enfrentado al alfa de la manada, Draven, y había sobrevivido. Comparado con eso, todo lo demás parecía manejable. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Isen finalmente. Kira se puso de pie, tirando de él con fuerza. Ahora celebramos. La manada ofrecerá un festín para honrar el reconocimiento de mi padre. Serás presentado formalmente como mi compañero elegido. Hizo una pausa, con un toque de travesura en sus ojos, y descubrirás que las celebraciones Borit implican cantidades significativas de carne fermentada, vino y exhibiciones de combate ritual. Por supuesto que sí. También conocerás al resto de mi familia, mis tíos, mis primos, los guerreros de mayor confianza de mi padre. Todos querrán evaluarte para determinar si realmente eres digno.
Más pruebas. Siempre más pruebas. Aquí su expresión se vuelve seria. Pero Isen, entiende esto. Al aceptar el reconocimiento de mi padre, has entrado en algo sagrado en la cultura borit. No solo me estás eligiendo como compañero, te estás convirtiendo en parte de la manada. Ese vínculo es inquebrantable. Isen pensó en su vida antes de la solitaria existencia en la bahía de mantenimiento 7. El interminable desfile de equipos averiados y clientes diferentes. La soledad de ser uno de los pocos humanos en una estación fronteriza donde todos los demás tenían sus propias especies y conexiones culturales. Entonces pensó en Kira, en sus conversaciones, su creciente conexión, en cómo ella lo desafiaba y lo apoyaba por igual. Irrompible, suena bien. Dijo que el banquete se celebraba en el gran salón del barrio Borit, un espacio enorme con techos altos e iluminación tenue que se adaptaba a su visión. Largas mesas estaban repletas de comida, la mayoría carne cruda que le revolvía el estómago. Pero también había platos cocinados preparados específicamente para él después de que Kira informara discretamente al maestro del banquete que su compañero humano no podía consumir carne cruda. Isen se encontró sentado en la mesa principal, entre Kira y su padre. Era un lugar de honor que lo hacía plenamente consciente de que todos los ojos del salón lo observaban. Draven se puso de pie y el silencio se apoderó de la sala al instante. Manada, comenzó, y su voz resonó por todos los rincones del lugar. Esta noche honramos una decisión sin precedentes. Mi hija ha elegido a su pareja, un humano, un forastero, alguien que no pudo superar nuestras tradicionales pruebas de fuerza. Hubo murmullos, no todos de aprobación. Pero él superó una prueba mucho más difícil. Se enfrentó a una muerte segura y no huyó. Le dijo la verdad al poder y no se derrumbó. Me mostró en que me había convertido mi dolor. Un padre tan asustado de perder a su hija que estaba destruyendo su oportunidad de ser feliz. La voz de Draven se roncó por la emoción. Mi pareja se habría avergonzado de mí. Siempre decía que el amor sin confianza es solo otra forma de control. Colocó su enorme pata sobre el hombro de Isen. Y esta vez, Isen logró mantenerse erguido bajo el peso. El mecánico humano, Isen Cole, tiene mi reconocimiento. Que todos lo escuchen. Ya está listo. Cualquiera que lo desafíe, me desafía a mí. La sala estalló en una mezcla de vítores y silencio atónito. Una cosa era permitir el apareamiento. Otra cosa muy distinta era concederle la membresía a la manada a un alienígena, especialmente a uno tan débil físicamente para los estándares Bor. Pero la palabra de Draven era inamovible, y quienes podrían haber protestado se callaron. El festín que siguió fue caótico y abrumador. Los guerreros Borit se acercaron en oleadas, algunos para felicitarlo, otros para evaluar al humano que de alguna manera había capturado a la hija del Alfa. Isen respondió preguntas sobre la cultura humana, sobre la tierra, sobre cómo planeaba contribuir a la manada cuando no pudiera cazar ni luchar. Respondió con honestidad, explicando su trabajo como mecánico, su enfoque para resolver problemas, su creencia en que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Algunos guerreros parecieron satisfechos con esto. Otros se mantuvieron escépticos. Un macho particularmente grande llamado Thorin, uno de los lugartenientes de Draven, se acercó con hostilidad apenas disimulada. Eres pequeño, débil y débil. ¿Qué pasa cuando la manada necesita defensa? Cuando los enemigos ataquen, ¿te esconderás mientras se derrama sangre Bor? Isen sostuvo su mirada fija. Si atacan a la manada, haré lo que se me da bien. Me aseguraré de que tus armas funcionen, que tu armadura aguante y que tus naves vuelen. Mantendré en funcionamiento los sistemas que te mantienen con vida. No puedo luchar como tú, pero sí puedo asegurarme de que tengas todas las ventajas cuando luches. Thorin agachó las orejas. Esa no es la respuesta de un guerrero. No, es la respuesta de un ingeniero. Las guerras no las ganan solo quienes aprietan el gatillo. Las ganan quienes se aseguran de que el gatillo funcione. Una carcajada llegó de cerca.
Una guerrera mayor con la cara llena de cicatrices dio un paso al frente. La humana dice la verdad. Thorin, ¿recuerdas la batalla de la estación Kelvin? La mitad de nuestras armas fallaron porque nadie las mantuvo adecuadamente. Ganamos, pero perdimos buenos guerreros por culpa de equipos defectuosos. Fijó la mirada en Isen con una mirada penetrante. ¿De verdad puedes mantener operativos los sistemas de armas complejos en combate? Eso es literalmente lo que hago todos los días. La mitad del equipo de esta estación sería chatarra sin el mantenimiento adecuado. En combate, es más difícil, pero sí, puedo lograrlo. La guerrera con cicatrices asintió lentamente. Entonces quizás no seas tan inútil como pareces, humano. Se llevó el puño al pecho en un saludo Bor. Soy Mara, la tercera alfa de la manada. Bienvenido al ingeniero de la manada. Fue una pequeña victoria, pero Isen sintió algo de la tensión en la sala. No todos lo aceptarían de inmediato, pero al menos algunos podían ver más allá de sus prejuicios iniciales. A medida que avanzaba el festín, Isen observó a los Borit participar en sus exhibiciones rituales de combate. No eran peleas serias, sino demostraciones de habilidad y fuerza. Guerreros presumiendo ante sus compañeros de manada. Las exhibiciones eran impresionantes, llenas de velocidad y poder que habrían sido letales en una batalla real. Kira se inclinó hacia él en voz baja. Se esperará que demuestres tus propias habilidades eventualmente. No combate, sino lo que creas que demuestre tu valor para la manada. Isen lo consideró. ¿Qué impresionaría a una cultura guerrera? No su capacidad para reparar un acoplamiento de plasma roto. Eso era seguro. Necesitaba algo que se reflejara en sus valores, algo que mostrara fuerza de una manera que pudieran comprender. Una idea comenzó a tomar forma. 3 días después, Isen estaba en la arena de entrenamiento, rodeado de curiosos Borit. Se había corrido la voz de que el compañero humano iba a demostrar sus habilidades, y los miembros de la manada se habían reunido para ver qué podía mostrarles el extraño forastero. Draven estaba sentado en la posición de observador, con expresión escéptica. A su lado, Kira parecía nerviosa pero comprensiva. Isen había pasado los últimos 3 días preparándose. Había requisado materiales, construido componentes personalizados y ensamblado algo que esperaba que demostrara su punto. Ante la manada reunida, había instalado 6 drones de combate. Eran modelos de entrenamiento diseñados para simular combatientes enemigos con armas no letales. Cada dron estaba programado con algoritmos de combate extraídos de las bases de datos militares de Borit. Isen estaba de pie en el centro de la arena, vestido con su habitual mono manchado de grasa, sosteniendo un sencillo bloc de datos. A su izquierda había 6 pilas de componentes, armas, piezas de armadura y piezas mecánicas. El desafío es simple, anunció, su voz resonando en la arena. Los drones atacarán en oleadas. No puedo luchar contra ellos solo. No soy lo suficientemente rápido, fuerte ni estoy entrenado para el combate. Pero puedo hacer algo más. Activó el primer dron. Salió disparado hacia adelante con una velocidad aterradora, sus armas cargadas con cargas aturdidoras. Antes de que pudiera alcanzarlo, Isen ya había activado una torreta de defensa que había ensamblado con la pila de componentes. La torreta rastreó y desactivó al dron en segundos. La segunda oleada consistió en 2 drones simultáneamente. Isen desplegó un generador de escudo y una mina EMP en rápida sucesión, neutralizando ambas amenazas antes de que estuvieran a su alcance. Las demostraciones continuaron. Cada oleada más difícil, cada solución más compleja. Isen se movió con la eficiencia de la práctica, ensamblando sistemas defensivos, activando contramedidas, reprogramando drones de captura para que lucharan por él en lugar de contra él. Sus manos volaban sobre los componentes. Su mente trabajaba varios pasos por delante, convirtiendo las materias primas a su alrededor en una red defensiva adaptativa. Para la sexta oleada,
Había creado una pequeña fortaleza de sistemas interconectados que trabajan juntos para neutralizar amenazas automáticamente. Los últimos drones ni siquiera se acercaron. Isen apagó la demostración y se giró para encarar a la manada. Esto es lo que traigo. En su cultura, se honra la habilidad de combate individual. En la mía, aprendimos que la inteligencia y la preparación pueden superar la fuerza física superior. No puedo luchar como ustedes, pero puedo construir las herramientas que facilitan sus luchas. Puedo crear ventajas donde no las había. Puedo convertir una batalla perdida en una ganadora mediante la tecnología y la estrategia. Miró fijamente a Draven. Dijiste que las guerras las ganan los guerreros. Tienes razón, pero los guerreros necesitan armas, armaduras, naves, defensas. Alguien tiene que construir esas cosas. Alguien tiene que mantenerlas. Alguien tiene que innovar cuando las viejas soluciones dejan de funcionar. Esa es mi fuerza. Eso es lo que ofrezco a la manada. La arena quedó en silencio. Entonces Mara, la guerrera con cicatrices, comenzó a ladrar en señal de aprobación, el equivalente boritiano al aplauso. Otros se unieron a ella. El sonido se intensificó hasta que toda la arena resonó con él. Draven se puso de pie, con expresión indescifrable. Se acercó a Isen lentamente, con cada paso deliberado. Al llegar junto al humano, lo miró fijamente un largo instante. Luego se llevó el puño al pecho, en un gesto de respeto. Eres ingeniero de la manada. Que nadie lo vuelva a cuestionar. La aceptación no se produjo de la noche a la mañana. Todavía había quienes murmuraban sobre la ruptura de tradiciones, sobre la dilución de linajes. Pero poco a poco, Isen encontró su lugar dentro de la estructura de la manada. Estableció un taller en el barrio Borit, un espacio donde podía mantener y mejorar su equipo. Los guerreros comenzaron a traerle sus armas y armaduras, al principio con escepticismo, pero con creciente confianza al ver las mejoras que podía realizar. Enseñó a varios jóvenes Borit los fundamentos de la ingeniería y las habilidades de mantenimiento que antes consideraban inferiores a las de los guerreros. Para su sorpresa, varios demostraron verdaderas aptitudes, incluido un joven llamado Kren, con una comprensión natural de los sistemas complejos. «Tienes un don para esto», le dijo Isen un día mientras reparaban un escudo de energía defectuoso. Kren agachó las orejas, avergonzado. «Mi padre dice que debería centrarme en el entrenamiento de combate, que pierdo el tiempo con máquinas». «Tu padre se equivoca». Isen no levantó la vista de su trabajo. Un guerrero que entiende su equipo es el doble de efectivo que uno que no. Sigue aprendiendo. La manada necesita ingenieros tanto como guerreros. La noticia de esta conversación llegó a Draven, quien convocó a Isen a sus aposentos privados. Los aposentos del alfa de la manada eran sencillos pero funcionales, decorados con armas y trofeos de batallas pasadas. «Le dijiste a Kren que desobedeciera los deseos de su padre», dijo Draven con tono neutral. «Le dije que tenía talento y que debía desarrollarlo. Si su padre tiene algún problema con eso, puede hablarlo conmigo». Los labios de Draven se crisparon, casi una sonrisa. «Te vuelves humano valiente. Me hiciste miembro de la manada. Eso significa que tengo una responsabilidad con el futuro de la manada. Kren tiene habilidades que necesitamos. Obligarlo a asumir un rol para el que no es apto debilita a todos». El alfa de la manada guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. «Mi compañera solía decir cosas similares, que cada miembro de la manada debía servir según sus fortalezas, no solo según la tradición. Creía en la adaptación». Miró a Isen con algo parecido a la aprobación. «Me la recuerdas más cada día. Es reconfortante y doloroso a la vez. Lamento tu pérdida. No lo sientas. Sé digno de mi hija. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de mi compañera». Con el paso de los meses, Isen y Kira se asentaron en su relación. Se enfrentaron a desafíos que ninguno de los dos había previsto. La incompatibilidad biológica significaba que nunca podrían tener descendencia,
una fuente de dolor silencioso para Kira, quien esperaba continuar su linaje. Pero encontraron otras maneras de construir un futuro juntos. Adoptaron a una huérfana humana de un accidente de transporte. Una niña llamada Maya, que había perdido a sus padres y necesitaba desesperadamente una familia. Luego acogieron a un joven Borit cuya manada había sido destruida en un conflicto fronterizo. La improbable unidad familiar se convirtió en un símbolo de la cambiante adaptación y aceptación de la manada. Isen continuó obrando sus milagros de ingeniería. Cuando una nave plagada amenazó la estación, diseñó un sistema de filtración que salvó miles de vidas. Cuando los piratas atacaron, sus innovaciones defensivas ayudaron a los guerreros Borit a repelerlos con mínimas bajas. Su reputación creció, no solo dentro de la manada, sino en toda la estación. Otras especies comenzaron a buscarlo, no solo para reparaciones, sino para soluciones personalizadas a problemas complejos. Su taller se convirtió en un centro de actividad, un lugar donde la tecnología y la innovación florecían. Draven observaba todo esto con un orgullo paternal que rara vez expresaba, pero que todos podían ver. El otrora feroz alfa de la manada se había ablandado un poco, aunque nunca lo admitiría. Pasaba tiempo con sus nietos adoptivos enseñándoles combate y estrategia, mientras que Isen les enseñaba ingeniería y resolución de problemas. Una noche, 2 años después de aquella fatídica prueba en el círculo de combate, Isen se encontró solo con Draven en el taller. Estaban trabajando juntos en un nuevo sistema de armas. El alfa de la manada era sorprendentemente hábil para seguir instrucciones técnicas. «Has cambiado la manada», dijo Draven sin preámbulos. «Muchas de las viejas costumbres se están desvaneciendo». ¿Es una queja? Una observación. La generación más joven te ve como una prueba de que la fuerza viene en muchas formas. Cuestionan tradiciones que una vez aceptaron sin pensar. ¿Es eso malo? Draven dejó el componente que sostenía. Mi compañera me hizo preguntas similares antes de morir. Creía que los Borit se adaptarían o se desvanecerían en la irrelevancia. Demasiado rígidos, demasiado centrados en glorias pasadas. Miró a Isen a los ojos. No quería oírlo entonces. Yo era el alfa de la manada. Yo sabía más. Pero ella tenía razón. Siempre tenía razón. El cambio es difícil, dijo Isen en voz baja. Especialmente cuando sientes que estás perdiendo lo que te hizo quien eres. No estamos perdiendo lo que nos hace avanzar. Nos estamos convirtiendo en más guerreros que entienden sus herramientas. Ingenieros que aprecian la estrategia de combate. Una manada que valora la innovación tanto como la tradición. La voz de Draven se suavizó. No solo ganaste a mi hija humana. Ganaste el futuro de nuestra manada. Solo arreglé cosas rotas. Eso era todo lo que hacía. A veces, arreglar cosas rotas significa arreglar pensamientos rotos. Draven apoyó una pesada pata en el hombro de Isen y esta vez se sintió como aceptación en lugar de desafío. Mi compañera te habría amado. Habría visto lo que yo, por ser demasiado ciego, no pude ver. Eras exactamente lo que nuestra hija necesitaba, lo que nuestra manada necesitaba. Gracias, dijo Isen genuinamente conmovido. Eso significa más de lo que crees. No dejes que se te suba a la cabeza. Aún eres pequeño, débil e incapaz de cazar como es debido. Pero eres de la manada y eso es suficiente. Era lo más parecido a una declaración de amor que Draven jamás haría, y Isen lo comprendió a la perfección. Más tarde esa noche, Isen yacía junto a Kira en sus aposentos, su cuerpo más grande se acurrucaba protectoramente alrededor del suyo. Maya y el joven Thorin dormían en la habitación contigua, respirando tranquila y pausadamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Kira en voz baja, asumiendo todo aquello. Las políticas de la manada, la adopción, la presión constante por demostrar tu valía. Isen pensó en su antigua vida, el aislamiento, el vacío. Entonces pensó en todo lo que tenía ahora. Un compañero que lo desafiaba y lo apoyaba. Niños que lo miraban con amor y admiración.
Una comunidad que lo había aceptado a pesar de todas las razones para no hacerlo. Ni por un segundo, dijo. Kira se acurrucó contra él, con cuidado de no morderle los colmillos. Mi padre habló conmigo hoy. Dijo que los ancianos de la manada están considerando crear un nuevo puesto de ingeniero de manada con el mismo estatus que el de los guerreros. Los ojos de Isen se abrieron de par en par. Es un cambio enorme. Te lo has ganado. Tus innovaciones han salvado innumerables vidas. Tus enseñanzas han creado una nueva generación que valora el conocimiento tanto como la destreza en el combate. Hizo una pausa. Le hiciste ver a mi padre que la fuerza sin inteligencia es solo fuerza bruta y la inteligencia sin coraje es solo teoría. Juntos crean algo más grande. Tuve una buena maestra, dijo Isen, apretándole la pata suavemente. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato. Los sonidos de la estación zumbaban a su alrededor. A lo lejos, Isen podía oír los cánticos rítmicos de los guerreros Borit en meditación vespertina. Un sonido que se había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón. Kira, dijo finalmente cuando estuve en ese círculo de combate cuando tu padre me rugió y pensé que realmente podría morir. Me di cuenta de algo. ¿Qué? Que algunas cosas valen la pena aterrorizarse. Algunas personas valen la pena enfrentar probabilidades imposibles. Tú lo valías todo. Ella apretó su abrazo ligeramente, consciente de su frágil cuerpo humano. Y tú, Isen Kole, valiste la pena desafiar cada tradición, cada expectativa, cada voz que decía que debía elegir una pareja Boritm. Eres mi compañero en todas las cosas, mi igual, mi amor. Por la mañana, Isen regresaría a su taller. Continuaría enseñando, continuaría innovando, continuaría demostrando que la fuerza venía en muchas formas. Asistiría a las reuniones de la manada, navegaría por la política compleja y poco a poco cimentaría su lugar en la sociedad Bor. Pero por ahora, envuelto en el abrazo del guerrero que lo había elegido, rodeado de la familia que habían construido juntos, Isen Kole, el mecánico humano que había hecho que un alfa de la manada se sometiera a través de la verdad y el coraje en lugar de la fuerza, simplemente estaba contento. La manada lo había puesto a prueba y lo había considerado digno. No porque pudiera igualar su fuerza física, sino porque poseía algo más excepcional. El coraje para mantenerse firme en sus convicciones, la inteligencia para adaptarse a situaciones imposibles y la tenaz determinación de nunca renunciar a lo que importaba. Había llegado al puesto de avanzada 17 como un mecánico solitario, reparando máquinas averiadas y evitando llamar la atención. Había encontrado algo que nunca esperó: un hogar, una familia y un amor que trascendía especies y culturas. Y al final, eso valió cada momento aterrador. El futuro se extendía ante ellos, lleno de desafíos e incógnitas. La manada seguiría evolucionando, fusionando tradición e innovación. Sus hijos crecerían en un mundo donde un humano podría estar al lado de un Borit como un igual. Otras manadas escucharían la historia de la hija del alfa de la manada, Draven, y su compañero humano, y algunas seguirían su ejemplo. El cambio había llegado a los Borit, llevado por las manos grasientas de un mecánico que se negaba a huir, que decía la verdad al poder y que creía que el amor y la aceptación eran más fuertes que cualquier tradición. Fue un cambio que resonaría a través de las estrellas, demostrando una vez más que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en la destreza física ni en la tecnología avanzada, sino en la obstinada negativa a aceptar que lo imposible significaba eternidad. Isen Kole había entrado en ese círculo de combate esperando fracasar. Quizás esperando morir. En cambio, había iniciado una revolución. Un rayo, una conversación, un acto de valentía a la vez. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima.